intensivo y de pasar mucho tiempo en intensivo es que los riesgos de muerte son altos. Se fue el gozo esta noche. Entonces por eso nosotros decimos, ok, la iglesia tiene un área de hospital, pero la iglesia es un ejército. Por eso concluíamos la parte del carácter diciendo, no podemos ser personas tan susceptibles, personas que muchas veces el hombre y la mujer de Dios no pueden de cualquier situación, ay, es que estoy ofendido, estoy herido, estoy dolido y me escondo. Este es un ejército. Y déjeme decirle, en este ejército nuestro enemigo no tira por los pies, nuestro enemigo tira a matar. Se están asustando en esta noche. Se asustó. No, cuando el enemigo dispara, olvídese que él tira es a la cabeza. Es para que la persona no se levante. Yo le hablaba a un militar en días pasados y le decía, ¿y qué pasó en días pasados que en la academia, qué pasó con estas jóvenes que se deshidrataron? Es que hubo abuso de ejercicio. Y él me decía, no, pastor, no fue abuso de ejercicio. Es que la juventud ya cuando llega a la academia el cuerpo está destruido, no resiste. La juca, la droga, el alcohol, ya cuando tienen 17 años, ya los jóvenes no sirven para nada. No me mire con esa cara. Ese es el propósito del reino de las tinieblas, que ya a los 20 años ya los jóvenes no tengan cerebro. Ahora para eso estamos usted y yo. Para arrebatar las almas al enemigo, para rescatar nuestra juventud para Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que los jóvenes de esta nación les pertenecen al Señor? Por eso usted y yo, que somos la iglesia, somos la respuesta de Dios, y por eso nosotros entendemos que somos parte de un ejército, y como ejército que somos, decíamos la semana pasada, tenemos que tener disciplina espiritual. Parte del carácter es la disciplina. Por eso usted ve que en la guardia hay un horario definido para levantarse, para acostarse. Imagínense, eso es en el mundo natural. Ahora, ¿cuánto más en nuestro mundo espiritual? El hombre de Dios cuando se acuesta tiene que estar disponible a que el Espíritu de Dios lo levante a cualquier hora de la mañana, madrugada. ¿A cuándo el Espíritu de Dios lo ha levantado a las 3 de la mañana? Y el Espíritu te dice, ora, clama. Y a veces uno de cabezón entonces no le hace caso, se arropa y entra en una resistencia y el Espíritu lo llama a las 3 y son las 7 de la mañana y uno no ha pegado un ojo. ¿A cuánto le ha pasado? Señor, hoy estoy cansado, pero el Espíritu te está anhelando celosamente. ¡Clama! Cuento contigo, Santo. Eso es ser soldado de Jesucristo. Eso es tener disciplina en Dios. Entonces, hoy no voy a hablar de soldado. Voy a hablar, la semana pasada hablamos de un buen soldado. Hoy voy a hablar de un buen ministro. ¿Por qué? Porque necesitamos construir buenos ministros de Jesucristo. Es necesario que buenos ministros del Señor se levanten, sean edificados, sean construidos. Ahora me gusta porque en esa porción que vamos a leer, la Biblia nos habla de buenos ministros del Señor. Significa que si Pablo le está escribiendo a Timoteo, fíjese que Pablo le está hablando a Timoteo y le está advirtiendo el carácter que van o habrán de tener los hombres en los postreros días. Y Pablo dice, en los postreros días se van a levantar hombres que son amadores de sí mismos, hombres que los que buscan es satisfacer el vientre. Pablo dice, van a seguir doctrinas de demonios. Las doctrinas de los demonios va a atraer, va a seducir
Entonces va a haber personas que son llamados a ser ministros del Señor, pero van a corromper su llamado. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira cómo se conduce un buen ministro del Señor. Quiere decir que si él está hablando de un buen ministro, significa que también existen los malos ministros. Ahora, la palabra ministro, cuando viene a nuestros oídos, muchas veces nosotros lo que viene a nuestra idea es una posición de altura, pero desde la perspectiva en la cual el hombre lo considera. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros tenemos los ministros de Estado, antes eran secretarios de Estados. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra ministro, le estamos colocando en una posición bien alta. Y ciertamente un ministro está ocupando una posición de altura. Ahora, la altura no necesariamente está ligada como el mundo la ve. Porque cuando la palabra usa la palabra específica, ministro, se está refiriendo a un servidor. Cuando yo le digo a usted, ¿qué dice ese ministro? ¿Sabe lo que yo le estoy diciendo? ¿Qué dice ese siervo? Y la palabra griega para siervo es la palabra doulos, que es la misma palabra que esclavo. Quiere decir que si le estoy diciendo a una persona siervo, si le estoy diciendo ministro, le estoy diciendo esclavo del Señor. Fíjese que aún el mismo Pablo, cuando escribe algunas cartas, él se proyecta a sí mismo a veces como apóstol, pero a veces dice, yo, Pablo, soy un esclavo, soy un siervo, soy un ministro del Señor. ¿Qué significa la palabra ministro? Lo que significa es servidor. ¿Qué hacen los ministros del Estado? Sirven al Estado. No son dueños de la cartera. Están allí ocupando una posición de servicio. No de sírvanme, sino de servir. Cuando yo digo yo soy un ministro de Jesucristo, no estoy marcando territorio para que las personas me sirvan. Cuando yo digo yo soy un ministro del Señor, lo que estoy diciendo es yo soy un servidor de Cristo Jesús. Cuando estamos aquí en esta noche. Entonces, algo que usted y yo tenemos que entender es que un ministro representa a quien sirve. Usted quiere conocer a un rey, usted quiere conocer a un príncipe, conozca a sus ministros. El ministro no es más que la representación del rey. O sea que si nosotros somos ministros del Señor, la gente a través de nuestro servicio tiene que conocer a Dios. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 4 y 5, la reina Sabá va y visita a Salomón. Y dice, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¿Por qué? Porque a través de los ministros ella vio una extensión del rey. Quiere decir que nosotros como ministros del Señor, nosotros reflejamos o mostramos al mundo una extensión, o más bien nosotros representamos y mostramos a nuestro rey. Yo como ministro del Señor, ¿a quién estoy mostrando al mundo? Estoy mostrando al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores.
¿Y qué es un embajador? Un representante de un gobierno en una tierra extranjera. Por eso la Biblia dice que usted y yo somos embajadores. ¿Por qué? Porque usted y yo representamos el cielo en la tierra. ¿Alguien está aquí todavía? Abrace al que está a su lado y dígale: tú y yo somos embajadores. Dígaselo. Tú y yo somos embajadores. ¿Y a quién representamos en la tierra? Al Señor. Uf. Usted y yo representamos al Señor en la tierra. Por eso hay lujos que usted y yo no nos podemos dar. Por eso hay conductas que usted y yo no podemos tener. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos una vestidura. Y la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que caminar a la altura de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice la escritura: si esto enseñas a los hermanos, ¿cómo dice? Si esto enseñas ¿a quién? A los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Quiere decir que un buen ministro de Jesucristo se identifica, número uno, ¿de qué manera? ¿Por lo qué? ¿Por lo qué? Por lo que enseña. Un buen ministro de Dios sabe cómo se reconoce. Número uno, se identifica y se reconoce porque enseña. Un buen ministro de Jesucristo se preocupa por dejar un legado. ¿Y sabe cómo usted y yo dejamos un legado? Enseñando. Por eso un buen ministro de Jesucristo, ¿qué hace? Un buen ministro de Cristo Jesús va a enseñar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Yo tengo que reproducir todo el depósito que Dios ha puesto en mí en otra persona. ¿Y cómo yo lo voy a reproducir? Enseñando. Usted quiere reconocer, usted quiere identificar un buen ministro del Señor, va a enseñar todo lo que Dios ha puesto en su vida. El buen ministro no dice: bueno, esta unción, para tú tener esta unción, ay, tú sabes el precio que tienes que, tú sabes lo que tú tienes que hacer. No, hermano. El buen ministro, el buen siervo de Dios, ¿sabe lo que hace? Enseña. Toque a alguien y dígale: un buen ministro va a enseñar. Por eso, hermano, no es por nada, pero a veces nosotros tenemos que invertir más tiempo enseñando que impartiendo o imponiendo las manos. Hay cosas que no se van a ir con una oración, hay cosas que se van a ir cuando la persona se siente, decida desaprender para aprender como Dios desea que yo aprenda. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ¿quieres ser buen ministro del Señor? Tienes que enseñar. Aquí usted y yo estamos llamados a enseñar. Tenemos que enseñar a las personas a ser mejor hombre y mejor mujer de fe. ¿Cómo puede ser mejor hombre de fe? ¿Cómo puede ser una buena o mucho mejor y más excelente mujer de fe? ¿Cómo puede ser un mejor esposo? ¿Cómo puede ser mejor esposa? ¿Cómo puede ser mejor madre? ¿Cómo puede ser mejor padre? ¿Estamos aquí todavía? Entonces, Pablo le dice a Timoteo: si tú enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Y sigue diciendo: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú has seguido. Oiga esto, vas a ser un buen ministro nutrido. Me gusta esa palabra nutrido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nutrición estamos hablando de alimentación.
Si tú enseñas y enseñas de manera correcta, significa que tú has sido bien alimentado. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? La buena palabra, escuche esto, la buena palabra siempre dará un buen fruto. No me entendió. La buena palabra dará fruto. Recuerda que cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador, hubo semilla que cayó entre las piedras y ¿sabe qué? Dio fruto. O más bien la semilla, como decimos, se prendió. La semilla donde cae dará fruto. Ahora, en el corazón estará la decisión de qué va a hacer con la semilla que ha recibido. Por eso Pablo le dice, enseña. ¿Por qué? Porque así vas a mostrar que tú has sido nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú has seguido. Segundo, ¿quieres ser un buen ministro del Señor? La Biblia dice, Pablo sigue diciendo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Oiga qué consejo. Desecha fábulas profanas y de viejas. Imagínese usted, en medio de una sociedad, en aquel tiempo, una sociedad que tenía culto para todo, lo que más existía era superstición. ¿Cuánta gente supersticiosa? Hasta dentro de los mismos, del mismo judaísmo, había gente que era supersticiosa. ¿Cuántas cosas el judaísmo hoy practica que Dios no le dijo nunca? Mira, yo quiero que ustedes practiquen esto. Supersticiones. Hermanos, ¿cuántos cristianos evangélicos hoy día no es por nada, pero son supersticiosos? Ven una sombra, un demonio me está siguiendo. Hermano, a veces vivimos un mundo de supersticiones y creemos que el mundo gira en contra nuestra. Y hablamos tanto de nuestros enemigos y mis enemigos. Hermano, ¿qué tanto enemigos es que nosotros tenemos? Pablo le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. A veces nosotros estamos repitiendo cosas porque le hemos escuchado de otros. ¿Cuánta gente que se dice algo en la iglesia y no se ha terminado de decir? A veces dicen, amén. Y no es por nada, pero a veces se puede decir algo hasta sin sentido. Puede que se oiga bonito, pero muchas veces son fábulas. Una persona dice, una persona ora por un pie, el pie se sanó y decimos, era un tumor que tenía. Hermano, ¿tenía un tumor? No, yo no sé, pero había un dolor. Hasta exageramos los milagros. Y creo que mi Dios hace milagros sobrenaturales, pero no necesita de mi ayuda. Dios como quiere es Dios y Él como quiera se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Entonces, un buen ministro de Jesucristo, una de las cosas que hace es que desecha las fábulas profanas y de viejas. Me voy a economizar eso. Y sigue diciendo Pablo, ¿quieres ser buen ministro de Jesucristo? Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no es provechoso. Pero si vamos a poner en una balanza la piedad, ¿qué es la piedad? Todo aquello en lo cual usted y yo nos invertimos para buscar a Dios, para que nuestra relación con Dios sea más fuerte. Es lo que usted y yo a veces decimos, hay que buscar de lo espiritual. Eso es lo que la Biblia llama piedad. Entonces Pablo dice, ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad
para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Escuche esto, si usted se invierte en la piedad, si usted se invierte en su relación con Dios, usted va a alcanzar promesa, no solamente el día que suene la trompeta, sino que en esta vida presente Dios tiene promesa para todos aquellos que le buscan. Por eso la Biblia dice, pide, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, toquen la puerta. ¿Por qué? Porque se le va a abrir. Hermano, si usted se invierte en buscar a Dios, seguro que usted va a ver las promesas de Dios hecho una realidad en su vida. Yo recuerdo una mañana, salimos de aquí, habíamos amanecido en una vigilia aquí, los hombres, saliendo de este lugar. Yo recuerdo que tomé esta avenida, llego hasta la Churchill, doblo a la avenida Winston Churchill, doblo a la izquierda. Y cuando doblo a la izquierda, yo me asusto. Porque de repente estoy viendo mucha gente que está saliendo como hormigas. Y todos tenían un tichel amarillo. Era lo único que yo alcanzaba a ver. Y yo decía, Dios mío, está pasando algo en la ciudad. Sin mentirle, hermano. A esa hora de la madrugada, cientos y cientos de personas. Cuando me acerco y puedo leer lo que decía, cada t-shirt era un t-shirt de hacer ejercicio, color amarillo, y todos decían los corredores. 5:30 de la mañana. Y yo decía, wow, Dios mío, cómo la gente se ocupa del ejercicio corporal. Pero qué glorioso sería si un día viéramos a toda nuestra ciudad salir de esta manera para buscar tu rostro. Estamos aquí todavía en esta noche. No es que el ejercicio corporal no es provechoso, pero usted y yo tenemos que entender algo. Cuando lo vamos a colocar en una balanza entre buscar a Dios o darle culto al cuerpo, primero siempre estará buscar a Dios sobre todas las cosas. Haga ejercicio, por supuesto, no se descuide, pero no se olvide de buscar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos saben decir amén en esta noche? Y sigue diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, un buen ministro del Señor, ¿qué hace? Esto manda y esto enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un buen ministro del Señor sabe lo que hace, manda y enseña. Un buen ministro del Señor no ataca y critica o habla y dice de lo mal que el otro lo puede estar haciendo. Un buen ministro del Señor enseña la manera correcta de hacer las cosas. Un ministro no pierde su tiempo diciendo, ay, mira cómo él canta, qué mal canta, qué mal danza, qué mal predica, qué mal lee, qué mal hace, qué mal esto, qué mal aquello, qué mal lo otro. No. El buen ministro de Cristo Jesús tiene un compromiso con la enseñanza. Toque a alguien y dígale, un buen ministro enseña. No solamente manda, sino también enseña el cómo. ¿Cuántos están aquí en esta noche todavía? Un buen ministro no solamente te va a mandar, un buen ministro te va a decir cómo
hacer las cosas. Un buen ministro del Señor jamás va a tener en poco su juventud. Mire, cuando yo tenía 10 o 11 años de edad, yo recuerdo que yo le dije a una hermana de la iglesia donde íbamos en este tiempo, iglesia en Nazareno, nunca se me olvida, le dije a una hermana, tenía como unos 10 o 11 años, yo le dije, yo veía que ella tenía Biblias y muchas Biblias, y yo decía, ay, yo quisiera, yo no tenía Biblia personal, y yo le dije, yo sí me gustaría que tú me regales una Biblia. Ella era una persona era una persona joven, pero ya una joven adulta. Yo le dije, a mí me gustaría que tú me regales una Biblia. Y yo recuerdo que un mes, más o menos unas 4 o 5 semanas, vino con una Biblia similar a esta. Lo recuerdo como ahora. No era este tipo de Biblia, pero era una Biblia similar a esta, color azul. Y recuerdo que cuando ella me obsequió la Biblia, yo me puse contento porque yo no tenía Biblia. Y cuando yo abrí la Biblia, ella me había marcado un versículo en la Biblia. Y sabe una cosa, como era una Biblia nueva, al yo abrirla, fue directamente al versículo que ella me había marcado. Yo tenía 10, tenía 11 años. ¿Y sabe qué versículo ella me había marcado? Ninguno tenga en poco tu juventud. Hermano, yo no sé. Yo lo leí y me gustó mucho porque yo era joven, pero yo no sabía que ella me estaba marcando. Porque me tocó comenzar a pastorear a los 25 años. Y sabe una cosa, qué difícil a veces ser pastor de una persona que puede ser tu bisabuela. Hello. Estamos aquí todavía. Yo sé lo que es eso, hermano. Yo sé lo duro que a veces usted como joven tener que amonestar o tener que guiar o tener que enseñar a alguien que puede ser su bisabuelo. Pero ¿sabe lo que hace un buen ministro de Jesucristo? No tienen poco. Toque a alguien y dígale, aunque tú eres joven, dígaselo, aunque tú eres joven, no tenga en poco tu juventud. Sacúdaselo, dígalo. No puedes tener en poco tu juventud. Eres joven, no tenga en poco tu juventud. Si no, procura ser ejemplo primero en palabra. Usted y yo tenemos que ser ejemplo en palabra. Nuestra vida tiene que estar moldeada, tiene que estar adornada por la palabra de Dios. Tienes que ser ejemplo en conducta. Ahorita decíamos, un buen ministro de Cristo Jesús no puede comportarse como le da la gana. El buen ministro del Señor se comporta a la altura de la vocación que ha sido llamada. Un buen ministro de Cristo Jesús se guía por el amor. Hermano, lo que más resalta a un buen ministro es el amor. El ministro del Señor es alguien que sirve, pero que sirve con amor. Es alguien asequible, es alguien que está dispuesto a entregar su vida por otras personas. Todavía queremos ser buenos ministros. Tiene que ser ejemplo en espíritu. Nuestro espíritu tiene que inspirar. Nuestro espíritu tiene que motivar. Tenemos que ser ejemplo de fe. El buen ministro de Cristo Jesús no puede estar viendo todo imposible. El buen ministro de Cristo Jesús tiene que ver que en Cristo Jesús todo es posible. Y Pablo termina diciéndole, y tiene que ser ejemplo en pureza. El buen ministro del Señor anda en integridad. Por eso sigue diciendo, entre tanto que voy, ocúpate. Dígale al que está a su lado, ocúpate. Ahora, ¿de qué te vas a ocupar? Te vas a ocupar en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Mano, un cristiano tiene que leer. Un buen ministro lee.
Ay, qué silencio. Un buen ministro de Cristo Jesús tiene que leer. Cuando llegue diciembre, usted tiene que decir, leí por lo menos 12 libros en este año, aparte de la Biblia. Pero el buen ministro de Cristo Jesús tiene que leer. Y no leer cualquier cosa. No, aquí leyendo un libro de una hermana que tuvo un sueño que fue al infierno. Lea cosas que le saque punta a su cerebro. Lee cosas que fortalezcan tu fe. No podemos estar leyendo cosas que nos asusten, que despierten a veces el morbo. No, 7 jóvenes que fueron al infierno escribieron un libro. Olvídese, están los 7 descarriados. Al que no lo cambia la cruz de Cristo, no lo va a cambiar el infierno. El infierno no tiene más poder que la cruz de Cristo Jesús. Estamos aquí todavía en esta noche. Entonces ocúpate de la lectura. ¿Qué yo voy a leer? Cosas que me saquen punta al cerebro. Cosas que me hagan crecer, que me hagan conocer más a ese Dios tan grande. Imagínese usted, la vida que yo voy a tener no me va a dar para yo conocer a mi Dios. Tengo que aprovechar cada segundo de mi vida para decirle a Dios, Dios mío, revélate a mi vida y a mi corazón. Imagínese usted, Pablo dice en Efesios, para que comprobéis cuál es la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos. Imagínese usted, mire qué trabalengua. Y Pablo está orando para que yo conozca eso. Una vida no me va a dar. Si yo me voy a invertir en la lectura, debo invertirme en buena lectura. Comenzando con la Biblia, que es el libro por excelencia. Y dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación, y como decíamos al principio, de la enseñanza. Hermano, usted quiere ser un buen ministro de Cristo Jesús, enseñe. Yo he descubierto que mientras más enseño, menos tengo que orar por el otro. Cuando la persona es poco o es difícil o es poco enseñable, olvídese, lo poco enseñable hay que vivir orando por ello. Siempre van a estar en una prueba y en una aflicción. Y ora por mí, y ora por mí, y ora por mí. Ahora, cuando crecemos, usted dice, ya no tienes que orar por. Ahora vamos a orar junto por otro para que él también pueda ver la gloria de Dios en su vida. Y sigue diciendo, un buen ministro, que nunca va a ser un buen ministro de Cristo, no descuides el don que hay en ti. Un buen ministro no descuida su don. ¡Qué silencio! Toque a alguien y dígale, un buen ministro jamás descuidará sus dones. ¿Por qué? Porque sabe que un día tiene que dar cuenta. Acuérdese que si somos ministros, si somos mayordomos, ¿de qué vamos a dar cuenta? De lo que se nos puso en la mano. Por eso dígale de nuevo, un buen ministro no descuida el don que está dentro de él. Voy a terminar. Y sigue diciendo, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea revelado, sea manifestado, sea manifiesto a todos. Hermano, si usted se prepara, usted va a ser una bendición para el cuerpo de Cristo. Si usted es un buen ministro de Cristo Jesús, usted va a ser una bendición para el cuerpo. El cuerpo gana cuando tiene buenos hombres de Dios. Y un buen hombre de Dios no se hace en un microondas en un 30 segundos. Un hombre de Dios no es como una... Dame poner este popcorn. Dale ahí a popcorn. Ya un hombre de Dios, ¿qué tiempo tomó? 3 minutos. Todos los días usted y yo estamos siendo construidos. Y mientras más nos parecemos a Cristo, de mayor bendición vamos a ser para el reino de Dios.
Y con esto termino. Y ten cuidado, dígale al que está a su lado, ten cuidado. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Ten cuidado, ¿de quién? No, del diablo. Ten cuidado del diablo. No, es del diablo que dice ahí. No, de los demonios. Es que a veces creemos que los demonios están afuera. No te está diciendo ten cuidado de la sombra que te persigue. ¿Sabe lo que te dice? Ten cuidado. Y déjeme decirle, Satanás está buscando como león rugiente a quien devorar. Pero de quien tienes que cuidarte de ti mismo. Porque la Biblia dice que si yo me someto a Dios, resiste al diablo, él tiene que salir corriendo. Por eso yo primero tengo que cuidarme de mí mismo. ¿Y cómo yo me cuido de mí mismo? Sometiéndome a Dios. Si yo me someto a Dios, tendré cuidado de mí mismo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que el diablo va a salir corriendo. Ten cuidado de ti mismo. Porque el problema no está en lo que entra, el problema está en lo que sale. Usted por los ojos puede ver lo que sea, no hay problema. Hay cosas que inevitablemente usted la vamos a tener y yo la vamos a tener que ver. Hay cosas que inevitablemente la vamos a tener que escuchar. Ahora el problema no es si yo la vi, el pecado no es cuando yo lo vi, el pecado no es cuando yo lo escuché, el pecado está en cuál fue mi reacción. Por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Póngase de pie en esta noche. Wow. Un buen ministro de Cristo Jesús se cuida. Se cuida. Hermano, yo he aprendido que como hombre de Dios hay primero por el Señor. Pero hay cosas de las que yo me tengo que cuidar. Hay lujos que yo no me lo puedo dar. Primero por el Señor. Hay lugares que yo no me puedo dar el lujo de entrar. Hay ambientes donde yo no puedo estar. Hay personas con las que yo no puedo compartir. Con gente tóxica, un buen ministro no se junta, no comparte. Hay lugares donde quizás el Espíritu de Dios te va a llevar. Ve, da la palabra, pero no te quedes, sal de allí corriendo. Un hombre de Dios no puede sentarse en un colmadón a jugar dominó. Sonríase que el Señor le ama. Yo no sé usted, pero a mí como hombre de Dios me cuesta estar en un ambiente de trago y de música mundana. Se fue el gozo. Y no es que yo soy la última Coca-Cola del desierto, pero tengo inconveniente. Tengo una investidura que yo tengo que honrar. Yo recuerdo en una compañía para la cual yo laboré 3 años. Y hubo un año que se hizo en la fiesta de diciembre, se hizo en una discoteca. Yo decía, Dios mío, ¿cómo yo me meto ahí? ¿Cómo yo entro a ese lugar? Y recuerdo que tuve que entrar, fui, participé, compartí la parte protocolar. Pasó esa parte y dije así, me dije a mí mismo, ya mi presencia en este lugar terminó. Y sabe una cosa, no iba yo bien por la puerta, se hizo una rifa, el primer premio me lo saqué yo. Sí, porque Dios honra a los que le honran. Estamos aquí. Cuídate de ti mismo. Yo quiero que usted eleve una intercesión por su hermano ahora. Estamos terminando ya. Clama por tu hermano. Dile, Señor, dale la fuerza que a él le falta. Clama por él. Ora por él. Dile, Señor, dale la fuerza que le falta. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. El monstruo no está allá afuera, el monstruo lo tenemos nosotros dentro.
La Biblia dice que no hay nadie bueno, nadie es bueno. Nadie puede decir yo soy bueno, nadie puede decir yo soy santo. Lo que somos, lo somos por pura gracia de Dios. Todo es por su gracia. Señor, ayúdanos. La fuerza que nos falta, dánosla, oh Dios. Constrúyenos como buenos ministros de Cristo Jesús. Edifícanos, oh Dios. Edifícanos a tu imagen. Haznos más semejante a Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ocúpate en estas cosas. Toque al que está a su lado y dígale, ocúpate. Dígale, dedícale tiempo a esto. Cuando usted llegue a su casa, vuelve y léalo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo, ocúpate de estas cosas. Ocúpate, ocúpate. Invierte tiempo en estas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. No descuide el don que está en ti. Ocúpate, ocúpate de tu don. Ocúpate de la enseñanza. Yo no sé si en esta noche hay alguien que no conoce a Jesús. Levante su mano. Todo aquel que quiere venir a Cristo en esta noche. Levante su mano. Usted que vino sin Cristo en esta noche. Hágala así, hágala en alto, hágalo en alto y muévala así. Aquel que vino sin Cristo en esta noche. Muévame su mano, muévame su mano. El que vino hoy a tener un encuentro con Cristo, levante su mano así, mire, que la vea el mundo que usted a partir de hoy ha reconocido a Jesús como Señor. Quiere buscar a Dios a través de su Hijo Jesús. Si hay alguien que quiere venir a Cristo, no se vaya sin salvación. Ábrele tu corazón a Él. Hermanos, que el Señor nos bendiga en gran manera. Sea su gracia y su favor sobre nosotros. Que el Señor nos permita tener un feliz resto de la semana. Que el Señor nos bendiga. Muy buenas noches para todos.